Tito capítulo 2, versículo 1 en adelante. Este es uno de los pasajes clásicos del discipulado. Dice la palabra de Dios: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos, hablando de los hombres de edad, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, más bien maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos, o sea, a los trabajadores, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Oremos. Padre nuestro y todopoderoso, tú has inspirado las Escrituras. Tú te has revelado a nosotros por medio de la Biblia. Es solo a través de la Biblia que podemos conocerte, y es solo a través de la Biblia que podemos escucharte. Padre, tu palabra es toda suficiente, poderosa y útil para instruir, para corregir. Permite que tu palabra cumpla ese propósito hoy. Guárdanos de levantar los muros del prejuicio y que podamos escuchar con total humildad tu palabra. Que tu pueblo hoy se enfoque en el mensaje y no en el mensajero, porque solo de esa forma podremos ser edificados. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El discipulado y la iglesia local. En los últimos 2 años hemos enfatizado la necesidad de una cultura de discipulado en nuestra iglesia, porque entendemos a la luz de la Biblia, como Efesios 4, que la única forma y el medio que Dios ha determinado para que el creyente madure es el discipulado. Si ustedes van a la carta de Pablo a los Efesios, se nos dice cómo funciona la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo todos deben ser intencionales en procurar la unidad, dice Efesios 4. Que todos sean solícitos, intencionales, que trabajen duramente para procurar la unidad en medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay nada más horrible que una iglesia dividida. Por lo tanto, la iglesia debe hacer todo lo que esté en sus manos para procurar la unidad y para promover la unidad de la iglesia. Y para echar a un lado todo aquello que pueda promover una división en la vida de la iglesia. Y la actitud a la que dice Pablo en Efesios 4, con la que se debe promover esa unidad, es con humildad, es con mansedumbre, es con amor. Y ya nosotros hemos visto mucho lo que es el amor. No tiene nada que ver con este romanticismo, no tiene que ver con hablar tiernito, no, porque el amor muchas veces significa decir la verdad muy dura y muy fuerte, pero decir la verdad, porque fieles son las heridas del que ama. Pero en medio de eso, Pablo en Efesios 4 nos recuerda que Dios ha instituido apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros para equipar a la iglesia. Y cada uno de ellos funcionó en una era diferente. Y cada uno de estos ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tenían algo en común. Todos esos ministerios están relacionados con la enseñanza. Nosotros no creemos como iglesia que el ministerio apostólico y profético siga vigente. Y lo que hacen los pastores, los evangelistas y los maestros es proclamar el fundamento que ya pusieron los apóstoles de acuerdo a Efesios 2:20. Y el fundamento de una casa solo se pone una vez, y a partir de ese fundamento el resto edifica. Eso es lo que hacemos los pastores, maestros y evangelistas: comunicar el mensaje que los apóstoles han dejado a través de las Santas Escrituras. Ahora bien, ¿con qué propósito? Dice, con el propósito de equipar a la iglesia.
O sea, cada domingo ustedes vienen a ser equipados, entrenados. Por eso necesitamos orar por más púlpitos fuertes en una predicación fiel. Entonces nosotros recibimos la palabra con la que somos equipados el día domingo, el día del Señor. Nos congregamos por mandamiento divino, no por costumbre, ni por tradición, ni por sugerencia, sino por mandato divino. Y ese día venimos y recibimos todo lo que nuestros pastores y maestros nos dan. ¿Para qué? Efesios 4 dice, para que ahora los miembros, de acuerdo a la función y el don de cada uno, se los impartan mutuamente y el cuerpo crezca. En pocas palabras, ustedes vienen el domingo es a ser entrenados, a ser equipados por sus pastores y maestros. Y ese material que ustedes reciben el domingo, se lo imparten en la semana por medio del discipulado. Y es de esa forma, dice Efesios 4, no los bautistas reformados, Efesios capítulo 4, que es la única forma en la que los miembros crecen. Es la única forma en la que los miembros maduran en la fe. Nosotros queremos ver una iglesia madurar o alguien madurar, necesita esa persona estar expuesta al discipulado. Por lo tanto, de acuerdo a Efesios 4, quienes traen crecimiento y madurez a la vida de los miembros no son los pastores, son la iglesia, los miembros, porque ellos son los que se imparten el material con el que son equipados unos a otros. Así que todo miembro de esta iglesia debe estar siendo discipulado o debe estar discipulando a alguien. De alguna forma u otra, somos discípulos de Cristo para ser discípulos de Cristo. Los líderes de la iglesia deben asegurarse de que cada creyente se convierta en discípulo, dando ejemplo y moderando el discipulado, como se ve en el libro de Tito, como lo vemos en la vida de Jesús. El discipulado, hermanos, implica más que solo enseñar, como vamos a ver aquí. El discipulado es más que un estudio bíblico. Un estudio bíblico lo podemos ver incluso en YouTube, en internet, hoy con tanta información. Pero el discipulado tiene un elemento central que lo vamos a ver hoy, que un estudio bíblico no te lo puede ofrecer, que más bien enriquece y complementa a un estudio bíblico. Y de hecho el discipulado es bueno para traer madurez a la vida de los miembros de una iglesia. Pero también el discipulado es justo y necesario para evitar el agotamiento en el ministerio. Los líderes deben delegar las responsabilidades del discipulado a miembros maduros de la iglesia y crear una cultura de discipulado, transformando sus hogares en centros de guerra espiritual. Y es por eso que quiero que veamos hoy el qué del discipulado, el cómo del discipulado y el cuándo del discipulado. ¿Qué es el discipulado? ¿Cómo se lleva a cabo el discipulado? ¿Y cuándo debemos discipular? Enseñar sobre estos temas en nuestra época es sumamente retador, porque vivimos en una generación donde la religión ya no importa, donde la espiritualidad ya no importa. Tanto así que hemos tenido frases populares en nuestros días que dicen: Cristo no es religión sino relación. Eso es una equivocación. La Biblia habla de religión y cada uno de nosotros debe profesar y profesa una religión. La pregunta es si es una religión verdadera o falsa. De hecho, en el mundo occidental, solo el 35% de las personas están interesadas en asuntos espirituales. Solo el 35% de las personas. Eso no es nada, hermanos, ni la mitad. Vivimos en unos tiempos donde a las personas no le interesa nada de lo espiritual. Hoy todo el mundo está corriendo hacia lo trivial. ¿Por qué ustedes creen que los memes hoy se han vuelto tan populares? Incluso hay unos que se llaman memes reformados. Me parece la contradicción más enorme del mundo. Un cristiano no debe estar burlándose de otro cristiano, y mucho menos si es de otra denominación. Hoy hay un enfoque en lo trivial, y Dios guarde a los jóvenes y adultos de esta iglesia de permanecer y correr en lo trivial. Y aunque solo el 35% del mundo occidental está interesado por los asuntos espirituales, nosotros como cristianos necesitamos hacer la diferencia.
Se nos ordena ser discípulos, convirtiéndose primero nosotros en discípulos de Cristo. Tú no puedes discipular a otros si no te cercioras que primero tú eres un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vivimos en una época donde todo el mundo parece saber qué es la sana doctrina, todo el mundo sabe lo que tiene que decir de la Biblia. Hoy todos lo saben todo. Cerciórate que realmente no solo lo sepas, sino que lo estés viviendo, porque solo cuando lo que se conoce se vive es que tú puedes ser señalado como un discípulo de Cristo. ¿Qué es el discipulado? El discipulado consiste en enseñar y modelar las verdades de Cristo. Enseñar y modelar las verdades de Cristo. El discipulado consiste en, por medio de la instrucción de la verdad, formar discípulos de Cristo, que abracen esa verdad y que modelen esa verdad con su ejemplo. Todo discipulador debe tener esas dos piezas: enseñar de acuerdo a las Escrituras y modelar las Escrituras. ¿Dónde vemos eso? Tito capítulo 2. Volvamos a esa carta, Tito capítulo 2, pero vamos a leer primero un verso del capítulo 1. Tito capítulo 1, versículo 5, dice la palabra de Dios: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel. Pablo nos dice que había algo deficiente en la iglesia en Creta, y la mayoría de los hombres de Dios, al analizar y estudiar esta carta, piensa que hay dos cosas deficientes en la iglesia en Creta. Uno, que no había pastores, pero dos, que no habían personas modelando a Cristo, o no se estaba viviendo o impartiendo un discipulado cristiano. Y es por eso las exhortaciones del capítulo 2, que es a lo que vamos a ver. Pablo se dirige a diferentes grupos en la iglesia: a los ancianos, los hermanos de edad, a las ancianas, a las esposas, a los jóvenes, a los trabajadores, y se les exige algo a cada uno de ellos. Y cada una de las cosas que se le demanda a cada uno de ellos son aspectos de carácter. Porque el verdadero discípulo de Cristo no es alguien que transmite información o alguien que simplemente se ve en él información. Un verdadero discípulo de Cristo es alguien que modela toda esa información. De hecho, fíjense cómo el versículo 4 de Tito 2, miren cómo dice: que enseñen a las mujeres jóvenes. Muy bien, enseñar. ¿Se acuerdan que esa era una pieza del discipulado? La instrucción. Dice: enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Este pasaje incluye las dos piezas del discipulado: la instrucción y el modelar la instrucción. ¿Cómo esas mujeres pueden aprender mejor a ser cuidadosas de su casa? A ver. Sí, a través de la palabra instrucción, pero no falta otra pieza del discipulado. A través del ejemplo. ¿Cómo esas maestras pueden darle ese ejemplo? Estando en sus casas, viéndola cómo tratan a sus maridos y a sus hijos en la iglesia, o cuando salimos a un parque, en cualquier contexto. Noten eso, que aprendan a amar a sus hijos. ¿Cómo puede alguien ver a esa maestra que le está enseñando a amar a sus hijos? ¿Cuál es el mejor contexto? La iglesia local puede ser uno, pero también la casa, cuando salimos a un centro comercial, cuando vemos cómo responde cuando sus hijos son desobedientes, y un montón de cosas más.
Tú puedes ver en sus hijos el trabajo que ella ha invertido, o lo opuesto. Entonces, fíjense que el discipulado contiene los dos elementos. Y me encanta este pasaje, porque este es uno de los pocos pasajes que se nos muestra mujeres enseñando. Y se nos dice qué enseñan las mujeres. No dicen que ellas enseñan la teología sistemática de Berkov. No dicen que ellos desarrollan la doctrina de la predestinación. No, para eso Dios ha dotado a hombres para enseñar esas doctrinas. Y cuando estás casada, dice 1 Corintios, que si no entiendes, pregúntale a tu marido en casa. Por lo tanto, maridos, ustedes son una pieza clave para enseñar doctrina a sus esposas. Ustedes. Cuando yo veo esposas deficientes en su teología, yo digo, este hombre no está haciendo nada. Porque se ve el reflejo, una cosa conectada con la otra. Ella no tiene un PhD en teología, pero las verdades esenciales las conoce. Ese es el deber de las mujeres, enseñar y modelar, y se nos dice cuál es el contenido que debe ser de su enseñanza. Mujeres, ¿ustedes han sido enseñadas por la Biblia? ¿Creen ustedes que la Biblia les ha enseñado a ustedes? Ustedes, sin quizás darse cuenta, ustedes en todos los años que tienen de fe, que han sido instruidas por la Biblia, han sido instruidos no por mujeres, sino por hombres, que fueron los que escribieron su Biblia, han sido sus maestros. Dios mismo lo destinó así. Entonces, pero debe el discipulado, si queremos formar discípulos de Cristo, debe haber instrucción y modelo. Y de hecho, sucede en el verso 6 de Tito 2. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Ven? Instrucción y ejemplo. Hermanos, eso mismo nosotros lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, ser discípulo de Cristo significa aprender de un maestro e imitar sus acciones, como se ve en el ejemplo de Pedro negando a Jesús y luego siendo reconocido como discípulo por su testimonio y por sus acciones. El discipulado en la iglesia local significa instruir y guiar a las personas a reflejar el carácter de Cristo en sus vidas. Esa es la pieza que muchas veces no procura el estudio bíblico. Si usted está en un grupo de discipulado, usted no solo tiene que escuchar doctrina. Debe haber un espacio en su grupo de discipulado en el que los miembros de ese discipulado puedan ser confrontados por la palabra expuesta, y donde cada uno de los miembros de dicho discipulado pueda abrir su corazón sobre sus luchas, como lo vamos a ver en el cómo, y poder ser instruidos y corregidos. ¿Cómo formas un discípulo de Cristo si no conoces las deficiencias de dicho discípulo? Es imposible. ¿Y cómo conoces la deficiencia de un discípulo de Cristo si los discipulados no expresan sus luchas o deficiencias? Mi grupo de discipulado de jueves trató siempre no solamente de dar información exegética, estamos estudiando el libro del Éxodo, sino también de que en mi audiencia y el grupo nos sintamos confrontados por lo que se ha expuesto y que luego podamos orar por lo que se ha expuesto. No simplemente es transferencia de información. Y el moderador, el que dirige el grupo de discipulado, tiene la responsabilidad de modelar todo lo que le está enseñando. El que está moderando y guiando un grupo de discipulado tiene que saber que la gente lo está observando. Y él no solamente debe ser conocido por ser un buen teólogo, sino por ser un hombre que en la ortopraxis vive lo que enseña. Recuerden, nosotros en el discipulado instruimos y modelamos con nuestro ejemplo. Esos dos elementos. Si no, tú solo tienes un maestro de seminario ahí, pero un discipulador tú no tienes. Es un elemento central. Y eso va a demandar más testimonio de los moderadores de discipulado. Entonces, ¿qué es el discipulado? Significa aprender de un maestro, imitar sus acciones, y que de esa manera podamos ejemplificar en nuestras vidas el carácter de Cristo. Implica enseñar y modelar. Ese es el discipulado. Nosotros no estamos formando discípulos de Plinio, discípulos de Cristo. Por eso transmitimos la palabra de Cristo. Por eso enseñamos la palabra de Cristo y nos cercioramos que las personas que estamos discipulando estén ejemplificando el carácter de Cristo.
Ustedes, yo no sé si han escuchado alguna vez esa frase en medio de ustedes que dicen, wow, yo no creo que esa mujer sea cristiana. Y llega alguien y dice, pero es que yo no veo nada malo en ella. Y a veces el punto no es que veas algo malo, que no veas algo malo en alguien para decir que es un discípulo de Cristo. La pregunta debe ser, ¿qué ves de bueno en ella? O en él. Porque a veces pensamos que la vida cristiana solo se trata de la parte negativa, dejar de cometer ciertos pecados. No, esa reforma moral la puede hacer hasta un ateo, hasta el más religioso. Pero lo positivo, el fruto del Espíritu, el amor, la fe, la templanza, la mansedumbre, la santidad que caracteriza a un hijo de Dios, tiene como ejemplo Romanos 12. Tiene como ejemplo Efesios 4, 5 y 6. Tiene como ejemplo Gálatas 5. Revisa esos pasajes y mira a ver si ves de eso positivo que hay en esos capítulos en esa persona y puedes decir, sí, hay un creyente. Ahora no solamente puedo decir no veo nada malo en él o en ella, sino veo muchas cosas buenas en él o en ella. Desde sus conversaciones reflejan su pasión por Jesucristo hasta su vida. Ya vimos el qué. Veamos el cómo del discipulado. ¿Cómo hacer discipulado? Lo primero que quiero decirles es que hay diferentes formas de discipulado. No solamente es un grupo pequeño para aquellos que están angustiados porque en su localidad todavía no hay un grupo pequeño. Sean pacientes. Pero hay diferentes formas de discipulado. Acuérdense que de acuerdo a Mateo 28, el discipulado consiste en enseñarle a guardar a los hombres las cosas que Cristo ha mandado. Y eso es aplicable en diferentes contextos. Por ejemplo, la predicación es una forma de discipulado. A través de la palabra de Dios, a través de la predicación pública de la palabra de Dios, tú estás aprendiendo a guardar o se te está exhortando a guardar las cosas que Cristo ha mandado. Así que cada vez que usted está recibiendo la predicación, usted está siendo discipulado. A través de la escuela dominical, como ahorita, usted está siendo discipulado. Usted se le está enseñando a guardar una verdad que Cristo enseñó, que es hacer discípulos de Cristo a través de la enseñanza y a través del modelo. Las clases de peregrino, de membresía, de la Academia Timoteo, todas esas son formas de discipulado. Las exhortaciones que a veces su pastor constantemente envía a través de las redes sociales, esas son formas de discipulado. Hay diferentes formas de discipulado. Tú puedes ser discipulado o discipular a alguien a través de un grupo pequeño, pero puedes estar discipulando a alguien cuando tú tomas a una hermana que apenas ha llegado a la fe, no sabe cómo leer su Biblia y tú le enseñas cómo leer su Biblia. Eso es discipulado. Y hay discipulados informales donde de repente una hermana o un hermano en una situación complicada te pide un consejo. La consejería bíblica también es una forma de discipulado. Así que cada vez que tú brindas un consejo bíblico, porque hay consejos que no son bíblicos, pero cada vez que das un consejo de acuerdo a la Escritura, tú estás dando discipulado. Le estás enseñando a ese hermano, a esa hermana a guardar las cosas que Cristo mandó. Cuando tú le dices, mira mi hermana, ese pensamiento que tú tienes es incorrecto. Eso no concuerda con la Biblia. ¿De dónde sacaste eso? Tú deberías pensar de acuerdo a lo que dice la Escritura, esto y aquello. Estás discipulándola. Ahora también la discipulas con el modelo porque tú misma has creído eso que le estás impartiendo y lo has vivido. Como el que enseña de la oración tiene que ser el principal ejemplo de oración. Si tú escuchas un pastor que constantemente te está hablando de la oración, pero vas a su oficina y él nunca ora, tú dices, ¿y este hombre? Nunca lo ves orando en los sermones, nunca lo ves clamando. Eso es un peligro. Así que la predicación es un aspecto central del discipulado. No es lo único, pero juega un aspecto central en el discipulado. Hermanos, recuerden, el propósito del discipulado en la iglesia local es capacitar a los creyentes para el ministerio. El propósito del discipulado es edificar al cuerpo de Cristo y promover el crecimiento espiritual de los miembros de la iglesia, con el objetivo final de la unidad y la madurez en Cristo. Si usted tiene personas en su grupo de discipulado y son personas que siguen reincidiendo en los mismos pecados, son personas en las que quizás tú no ves nada malo, pero tampoco ves nada bueno,
Esas personas no necesitan ser discipuladas, sino evangelizadas. Nosotros tenemos que asegurarnos realmente que a quien estamos llamando hermanos, cuando le decimos a alguien hermano, es porque es un discípulo de Cristo, porque enseña y modela las enseñanzas de Cristo. Es cuando tú digas, bueno, mi hermano tal. Bueno, yo le llamo hermano es porque tiene esos dos elementos. Él enseña la doctrina de Cristo. Y dos, cuando yo veo su vida, sus conversaciones, yo puedo decir que él modela las enseñanzas de Cristo. Ese es un discípulo de Cristo. Ese es un hermano en la fe. Cuando hay alguien que reside en sus pecados, no hay alguien en quien tú no ves nada malo quizás, pero tampoco ves nada bueno, no necesita ser discipulado, sino evangelizado a esa persona. Y hay muchos hoy que están pidiendo discipulado y lo que necesitan ser es evangelizados. Por eso cerciórense quienes componen su grupo de discipulado. Que realmente lleve esa identidad. Porque si no, no vas a saber qué es eso. Saber que es un grupo de discipulado. ¿Cómo lo hacemos? Con la Escritura. Es bueno estudiar libros en los grupos de discipulado. Yo sé que varios lo están haciendo y eso no los hace un anatema o que algo pecaminoso. Pero esfuércense en darle más prioridad al estudio de la Biblia. Y hay muchas doctrinas que la gente está aprendiendo de diferentes ramas y medios. Pero hay mucha gente en la iglesia que puede explicar la doctrina de la predestinación. Pero cuando tú le abres su Biblia, en Efesios 1:2, no sabe ni siquiera cómo interpretarlo. Por eso tenemos una academia de predicación expositiva donde muchos de los que están como moderadores de los grupos de discipulados deben estar allí. Y es algo que vamos a asegurarnos este año. Si algún moderador no está en la academia, no debe ser moderador. Porque es la forma de asegurarnos que están explicando de una manera correcta la Biblia. Es el deber de los pastores y de la iglesia cuidar quienes enseñan la Biblia y capacitar a quienes enseñan la Biblia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con la Biblia. Hay gente que me dice, pastor, ¿tiene algún libro? Yo no sé cómo llevar a cabo el discipulado con el hermano. Enséñale lo que estás aprendiendo en tu devocional. La única forma es que no estés teniendo tu devocional. Empiece con algo sencillo. Hay grupos de discipulado ahorita que los días martes y miércoles se reúnen y lo que hacen es, por medio de preguntas, terminar de desarrollar lo que se expone en el sermón del domingo. ¿Se acuerdan lo que les decía al inicio de Efesios 4? Ustedes vienen a ser equipados, toman con lo que son equipados y se lo imparten en la semana. Así que es una idea excelente la que están haciendo estos hermanos de replicar lo que se está haciendo el domingo en la predicación y llevar ahora a los miembros de manera personal, porque esto es un monólogo. También el discipulado tiene que haber interacción. Cuidado con convertir los discipulados en un monólogo. Esto es parte del cómo. Tenemos que enseñar la Escritura. Y dos, tiene que ser interactivo. Pero tres, debe haber un tiempo para corregir. Por lo tanto, tienen que abrir su corazón los que están siendo discipulados. Como este texto, por eso los que están haciendo lo de la predicación de domingo, una de las cosas que toman, como estuvieron callados en medio del sermón, cómo esta sección del sermón te impactó o te mostró áreas que están deficientes en ti. Sí. Me mostró, como muchos han hecho muchos comentarios de la serie de 1 Corintios 13 sobre el amor. Me alegra que haya sido de tanta bendición para todos. ¿Cómo esto te mostró que estás deficiente en amor? Bueno, sí, he amado de manera egoísta siempre. Estás escuchando a la persona abrir su corazón. Te está dando la oportunidad de corregir para formar ahí un discípulo de Cristo. Eso era lo que hacía Jesús. Era un excelente discipulador por medio de preguntas y por medio de su ejemplo. Pero también hay otro elemento que hace parte del discipulado. No solo enseñar la palabra, aunque en un momento podremos enseñar alguna literatura sana, preferiblemente que tus pastores lo hayan recomendado. Pero el enfoque principal es enseñarle a nuestra gente a leer la Biblia, a conocer sus Biblias. Esta iglesia, hermanos, está llena de mucha gente con amor por la palabra. Yo doy gloria a Dios por eso. Pero debo ser sincero, hay mucha gente que conoce muchos libros, pero no conocen sus Biblias. Gente que uno lo dice, abran su Biblia en el libro del profeta Ageo. 1 hora para buscar el libro del profeta Ageo. ¿Qué dice eso? Usted quizás nunca ha leído al profeta Ageo. Esa deficiencia a veces radica en eso. Usted tiene que leer su Biblia.
Y no tienes que entender el libro del profeta Ageo al 100% para decir, ahora pasa otro profeta. Lean sus Biblias. El Señor en su proceso de santificación les irá madurando. Estudiamos la Biblia. No es un monólogo. Los discipulados no son un monólogo. Debe haber interacción. Y en tercer lugar, recuerden como les dije anteriormente, debe haber una oportunidad para corregir en medio de esa dinámica de que no es un monólogo. Cuando los hermanos se sienten confrontados por la verdad y abren su corazón, tienes una gran oportunidad para corregir. Pero, en último lugar, otro elemento del discipulado, del cómo, es que el discipulado debe incluir rendición de cuentas. Rendición de cuentas. Vivimos en una generación de cristianos donde todo es un misterio. Donde todos los que se llaman cristianos parecen tener una vida secreta. Donde todo es un misticismo y nadie hay que decirlo porque si no se me cae el negocio. Arrastramos esas mismas cosas del mundo a la fe cristiana. No pidas oración por eso. Estos días me encontré con una publicación de Juan Gabriel, donde le preguntaba el actor y el periodista, ¿cómo está tu agenda para este año? Dice, hay varios planes, pero no los voy a decir porque si no Dios me los echa a perder. Siempre me los echa a perder cuando lo digo. Como si Dios no conociera el corazón. Pobrecito si no se arrepintió. Y así hay muchos cristianos hoy. No pidas oración por eso. Se puede caer esa oportunidad entre tú y Dios. Superstición, hermano. Hay muchas supersticiones en la iglesia de Cristo hoy. Un misterio de llegar a una vida secreta. Mire, ¿quién puede negar la realidad de que la Biblia nos exhorta a abrir nuestros corazones el uno con el otro? ¿Quién puede atreverse a negar algo tan evidente en la Escritura? O la lucha que muchas veces sucede en todos. Yo no voy a abrir mi corazón a mi hermano porque ya me han pasado muchas cosas difíciles y yo mejor me mantengo mi cosa secreto. Eso también es paganismo. ¿Tú sabes cuántas heridas tienen muchos de ustedes? Y se siguen exponiendo al mentoreo, a la rendición de cuenta, al discipulado. Hermano, gloria a Dios por la vida de ustedes. Que no tienen temor ni vergüenza, porque aún Cristo lidió con la vergüenza que trae el confesar ese pecado. Ese pecado que tú temes confesar, por la vergüenza que puede traer, Cristo lidió con la vergüenza que trae ese pecado también. Una comunidad centrada en el Evangelio, una iglesia centrada en el Evangelio, es una iglesia donde sus miembros se confiesan sus pecados unos a otros. El Evangelio los ha preparado para confesar sus pecados, aun por más vergonzoso que sea, porque Cristo en la cruz llevó con el pecado la consecuencia de ese pecado y con la vergüenza de ese pecado. Y eso es bueno que sea parte del discipulado. En los discipulados todos quieren hablar, pero pregúntale, ¿con qué pecado tú luchas? Y hay un silencio sepulcral. Todos quieren hablar de todo, menos de sus propias vidas y del desastre que hay en sus propios corazones. Les da pena, porque si lo hacen, se va a caer esa idea del hermanito que sabe mucho, del intelectual. Entonces es mejor seguir luciendo con una fachada. Pero eso es contrario al Evangelio. Hermanos, y recuerden esto, el discipulado es parte de enseñar y modelar. Pablo le dice a Tito, enseña a los jóvenes así, tú sé ejemplo también. Y aquí en la rendición de cuentas, los pastores y los líderes tienen que ser el principal ejemplo. Hay muchas iglesias donde sus propios líderes viven una vida de misterio, oculta, que nadie sabe nada. Eso es peligroso para cualquier iglesia. No, todo líder cristiano debe ser un hombre conocido por abrir su corazón y por rendir cuentas. Los pastores deben ser el principal ejemplo de reconocer su debilidad y sus pecados aún desde el púlpito, como lo decía el pastor Sam Master. Cuando las iglesias ven a pastores endurecidos, fríos, que son los superpastores, la iglesia va a seguir lo mismo. Acuerden que nosotros aprendemos por imitación. Hay cosas que tú no le tuviste que haber dado una cátedra a tu hijo. Te vio y quiso hacerlo y repetirlo. Nosotros aprendemos por imitación.
Por lo tanto, si nuestros pastores son los superhombres, los que nunca se muestran cansados, tristes o con luchas, hermano, la iglesia va a hacer lo mismo. A mí me pasó. Quien fue mi primer pastor era un hombre de que tú no podías hablar de tus pecados nunca, sino tú eras una especie de anatema. ¿Qué tenías luego en la iglesia? Un montón de personas viviendo una doble vida, haciendo cosas en secreto, haciendo cosas en oculto, porque sencillamente no se podía hablar de los pecados. Sí, hay cosas que descalifican a un ministro, pero hay luchas que son obvias con ciertos pecados que no descalifican a un ministro. Hermanos, evitar confesar nuestros pecados, decía alguien, porque nos permite seguir pecando. Muchas veces lo hacen, es por eso. Evitamos confesar nuestros pecados porque nos permite seguir pecando y mantener el acceso a nuestras adicciones, lo que nos lleva a la autoesclavitud y a una existencia cada vez más miserable y menguante. Hay gente que no quiere confesar su pecado porque quiere seguir en él. Y la rendición de cuenta implica abrir nuestro corazón a nuestro hermano para que éste nos guíe a Cristo, donde realmente se encuentra perdón y transformación. Si tu grupo de discipulado no está teniendo eso, eso es solo un estudio bíblico. Necesitas un grupo de discipulado. Necesita ver la instrucción y la corrección. Y obviamente para que esto suceda, y seguimos en el cómo, no deben ser grupos discipulados grandes, por eso se llama grupos pequeños de discipulado. Eso es 20 y pico personas, 30 personas, 40 personas, eso no es un grupo de discipulado. ¿Cómo ese grupo de personas puede abrir su corazón, recibir la instrucción? No, él lo va a agarrar siempre a las 5 de la mañana. Y obviamente lo sabio dentro del cómo es que cada uno de los que forman parte de ese discipulado sean parte de esa misma comunidad. Piensen en esto. La comunidad de Caricuao, hay un grupo de discipulado allí. Pero de allí vienen 5 hermanos de Petare. Pero resulta que el grupo discipulado tiene el deber no solo de instruir, sino de amonestarnos para seguir corriendo la carrera de la fe juntos. Pero 2 de los hermanos de Petare están teniendo una situación complicada y necesitan apoyo de su grupo de discipulado porque son con los que comparten más. ¿Cómo hacen los que están de Caricuao hasta allá para llegar? Es una locura. Pero ¿qué pasa si su grupo de discipulado es la comunidad? Hermana, allá abajo, espérame allí. Ya voy por las escaleras. Esas 200 escaleras que nunca faltan en Petare. Ya voy. Y puedes asistir al hermano y seguir haciendo ese acompañamiento que es parte del discipulado. Si no, mírenlo lo que están haciendo los discipulados con gente que vive súper distante de donde es el discipulado. Tienen que armar toda una logística para tener a la gente. No, hermanos. Y hay una última característica del discipulado a la luz de la Biblia, y es que es sencillo. Está cubierto por la sencillez. No requiere tanto protocolo. Iban, impartían la palabra en el púlpito, pero también en las casas. Vamos, y partían el pan. Sencillo. Y ahí estaban solo los de Jerusalén, no venían los de Macedonia, venían los de allá. Vamos a tener discipulado allá. Eso hubiese sido una locura. Eso no tiene sentido por ningún lado. Se los prepara esa sencillez. Por eso enseña la Biblia lo que se aprendió el domingo. Porque incluso si buscamos una literatura compleja, el día que usted falta el discipulado, se acabó el discipulado. ¿Saben por qué? Porque solo tenía acceso a entender esa verdad de solo 2 o 3 personas. Ya, no hay discipulado. No vino el hermano. Yo estuve afuera hace poco en mi discipulado y el discipulado continuó. Y es el discipulado que lleva el pastor. Y continuó, porque debe tener ese toque de sencillez que tenía el discipulado en el Nuevo Testamento. Entonces, el cómo, hermano, tenemos que hacerlo con la Escritura. Tenemos que hacerlo con el enfoque de instruir y corregir. Y para eso los miembros del discipulado se tienen que abrir. No es un monólogo, tiene que ser interactivo. Incluye el elemento de la rendición de cuentas, porque el evangelio nos prepara para rendir cuentas. Esa idea de que yo no estoy de acuerdo con la rendición de cuentas. Casi siempre los creyentes que no están de acuerdo con la rendición de cuentas son gente que vive en pecados ocultos, que no quiere que la gente entre a sus vidas y vea el desastre que tienen.
Véanlos. La gente que no rinde cuenta es así, en su mayoría. Hermanos, crear una cultura de transparencia y de confianza en la iglesia es algo en lo que nosotros debemos ser intencionales. Y sepan, hermano, a mí el discipulado me encanta porque ahí tú puedes conocer la carga de los hermanos y así saber cómo ayudar. Hay gente que está esperando que todo el mundo en la iglesia los ayude y no saben por lo que están pasando. ¿Cómo te pueden ayudar? Aquí nadie es omnisciente ni omnipresente, pero debió haber visto mi cara. Toda la mañana hice puchero y nadie se acercó a mí. Por favor, aquí no alimente ningún corazón autocompasivo. No lo alimente. Esa idea de que yo sufro y nadie más. Ustedes lo vieron los miércoles de nuestro curso de pecado respetable. Eso no es conforme a la Escritura. Necesitamos crear una cultura de confianza y de transparencia. No simplemente confesamos nuestros pecados para que el otro escuche, sino para que nos guíen a Cristo, donde se haya perdón y transformación. La transparencia nos prepara para ser transformados a la imagen de Cristo. Y para todo necesitamos ayuda, hermano. Así que hemos visto el qué del discipulado, el cómo del discipulado. Ya después de esto ya más de uno estará diciendo, ¿y ahora para dónde me voy? Empiece con uno, no tienen que ser 5 o 10 para usted tener un grupo discipulado. Busque a alguien cerca de usted, una hermana, un hermano que tenga poco tiempo, que sea creyente, que usted pueda discipular. Enséñale a leer su Biblia, comparta los sermones, no tiene que ser tan complicado, sus devocionales. Ahora, el cuándo. ¿Cada cuánto tenemos que discipular? Regularmente, siempre. Invita regularmente a un hermano a tu casa, desayunen juntos, tómense un café juntos, lean las escrituras, pregúntense unos a otros sobre las batallas de sus vidas, confiésense unos a otros, hagan preguntas sobre el texto que recibieron el domingo, no para crear conflictos, sino para ser edificados. Sean consistentes con su vida y que su vida sea consistente con lo que viven y lo que predican. Observen los efectos de la palabra en la vida de la persona que están discipulando. No, este hermano, esta hermana ha madurado mucho. Es triste ver cuando dices que alguien tiene tantos años en la iglesia y todavía sigue existiendo dolor por esa alma. Dice, ¿realmente será cristiano o cristiana? Regularmente el discipulado dura mucho, porque el discipulado termina cuando Cristo venga. Porque el discipulado es para ayudarnos a crecer. Pregunto yo, ¿hay alguien aquí que puede decir, ya yo crecí lo que tenía que crecer? Yo no necesito que alguien me discipule, pastor. Yo más bien yo estoy para discipular aquí a gente. Mándeme 4. Esa declaración probablemente indica que tú no estás listo para discipular a nadie. Hasta que Cristo venga. Yo estoy siendo discipulado en la semana. Yo soy discipulado y agradezco a Dios por eso. Nosotros confiamos en los frutos del Señor en el discipulado. Y es allí donde en el futuro podemos ver si tenemos verdaderos creyentes o no en medio nuestro. Y es allí donde podemos ver a los verdaderos creyentes también madurar. Hermanos, la confesión de pecado, y con esto voy terminando, y el llevar juntos la carga emocional de las personas es una parte crucial del discipulado, ya que les ayuda a confrontar sus propios defectos y vivir una vida piadosa. No dejen que toda la carga caiga sobre sus líderes, porque todos estamos llamados a discipular. Todos. La consejería es parte del discipulado. Aquí hay mucha gente que está capacitada para dar una consejería. Y si te sientes incapacitado, estudia más las escrituras. Prepárate más, pero no te quedes ahí. O sea, es una bendición enorme cuando tus miembros llevan la carga contigo. Cuando tus ovejas llevan la carga contigo. Yo no estoy buscando como pastor que todo el mundo me ande escribiendo todos los días, o cargándome de un lado a otro, o trayéndome dulces y comida como lo hacen los domingos. Van muy bien ahí, pero tampoco, no es como el requisito principal. Pero pueden hacerlo, pero no es el principal. Ahí, si hay algo en lo que puedes traer gozo a tu pastor, es obedeciendo lo que se te enseña desde el púlpito. Lo único. No pedimos otra cosa. Camina de acuerdo a la verdad.
Como cuando Juan va en su segunda carta y se encuentra a los hermanos y dice, me alegra saber que todavía andan en la verdad. Ese es el gozo principal que tú puedes dar a tu pastor. De resto no te preocupes, yo no estoy buscando mi propia gloria. Ya yo espero el día en que mi Señor me dé la corona. De Él viene mi recompensa, no de los hombres. Entonces, el mayor gozo que puedes traer a tu pastor es, vive lo que se te enseña. Anda de acuerdo a la verdad. No hay otra cosa. Así que no conviertan el discipulado en una pelea de gallos, donde todos quieren opinar. No, los moderadores tienen que mantener el control de ello. El discipulado en la iglesia local significa instruir y guiar a las personas a reflejar el carácter de Cristo en sus vidas. El discipulado debe llevarse a lo largo de la palabra. Debe cumplir el elemento de instruir y corregir, enseñar y modelar. El discipulado en la Escritura debe incluir la rendición de cuentas. Debe entenderse que no es un monólogo. Y con el propósito de que los creyentes que hacen parte de ese discipulado maduren en la fe. Ese es el anhelo. Ver a Cristo formado en ellos. Eso es lo que anhelamos. El discipulado consiste en formar discípulos de Cristo que puedan extender el reino sobre esta tierra en cada una de las esferas de la vida. Así que hemos visto el qué del discipulado, el cómo del discipulado y el cuándo del discipulado. Así que, hermanos, y especialmente los que están llegando nuevos, sean pacientes. Recuerden, la predicación, la escuela dominical y todo esto también son formas de discipulado. Estamos creciendo en esto, estamos queriendo abrir más grupos de discipulado en cada lugar. Pero primero necesitamos corregir algunas cosas que no se están haciendo bien y que por no hacerse bien estamos privando a otros de otros grupos de discipulado. Entonces quiere el Señor ayudarnos en este proceso de crecimiento. Estamos creciendo. También nosotros como iglesia necesitamos madurar. Trono de Gracia tiene apenas 9, 10 años. Y un niño de 10 años ya camina solo, pero todavía necesita que lo guíen. O sea, somos una iglesia que está creciendo y no nos da vergüenza decirlo. Estamos madurando, así que hay cosas que hay que seguir corrigiendo y fortaleciendo. Pero tú debes procurar ser un discípulo de Cristo. Cada uno de ustedes, especialmente miembros de Trono de Gracia, deben procurar estar discipulando a alguien. Y al mismo tiempo usted tiene que estar siendo discipulado por alguien. Oremos.